Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, junto a Franco Farías, Martín Groxato y yo, Valentín Navarro, les vamos a realizar un análisis sobre el libro Un Mundo Feliz, escrito por Aldous Huxley en 1932. Antes que nada, les voy a contar sobre cuáles son las temáticas que vamos a conversar dentro de este Zoomcast y cuáles son nuestros objetivos con respecto a este libro. Primero, ¿cuáles son las temáticas? En base a lo que leímos, llegamos a la conclusión de que nuestra tesis es que el libro es una clara crítica a la sociedad consumista. Ustedes tranquilos que si no lo entendieron, más adelante lo vamos a conversar más. Y por esta misma razón, nosotros le vamos a hacer un análisis del libro y un análisis del contexto histórico del autor para que logren entender bien este asunto. Y después, ¿cuáles son nuestros objetivos? Primero, como dije recién, analizar el contexto de producción del autor y investigar sobre diversos temas tratados en el libro para que enriquecer nuestro análisis. Ahora vamos con la contextualización histórica de la novela, la cual la va a decir Franco Farías. Bueno, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas para situar un poco el contexto histórico de la novela. Primero, como señaló mi compañero Valentín, hay que tener en cuenta que esta novela esté escrita a comienzos de los años 30, específicamente en 1932. También sería interesante señalar que Un Mundo Feliz forma, por decirlo así, la santa trinidad de novelas distópicas en las cuales también se encuentra 1984 y Fahrenheit. Es importante señalar que en 1932 el término totalitarismo no existía aún y los atisbos que ya se habían dado no eran necesariamente un término negativo. Por lo tanto, cuando Aldous Huxley escribe su novela de Un Mundo Feliz, él no tiene ciertas cosas como ya las tiene George Orwell, por ejemplo, en 1984. También hay que tener en cuenta un poco la ideología del autor, la cual, si bien es cierto, es un poco confusa. Podríamos decir que claramente es una persona conservadora, ya que él defiende mucho lo que vendría siendo la familia, la hegemonía de la familia como un valor central. También podríamos decir que, de cierta manera, defiende la monogamia y algunas instituciones como pueden ser el matrimonio, pero también, pese a esto, es una persona que está enterada de su contexto histórico, ya que él, si bien es cierto, critica el consumismo, como lo diremos más adelante, también hay otras cosas que critica, como por ejemplo, él critica el Fordismo, aunque, bueno, el Fordismo como concepto no estaba acuñado en 1932, lo acuña Antonio Gramsci unos años después. Y lo otro que critica son las tesis freudianas sobre la psicología y algunos otros aspectos conductuales de la psicología, donde se señala, por ejemplo, y de la ciencia, donde se señala, por ejemplo, las alteraciones genéticas que se pueden hacer. En 1932 la Primera Guerra Mundial ya había terminado, la Unión Soviética ya se había formado y los movimientos fascistas ya estaban empezando a surgir con mucha fuerza, principalmente en los países del centro de Europa, como son claramente Italia y como lo sería posteriormente Alemania. Yo creo que ese es un contexto histórico bastante completo y nos ayuda a entender muchas de las cosas que nos van a señalar nuestros compañeros más adelante, así que ahora continuemos. Bueno, ahora vamos con el contexto del libro, en cómo se vive, cuál es la sociedad dentro de esta. Martín, empieza. Bueno, para comenzar con esta novela es importante decir que describe un mundo futurista regulado por el gobierno y altamente avanzado tecnológicamente. En este mundo las personas son creadas e incubadas artificialmente en laboratorios para así el gobierno y los científicos poder de cierta forma asignar un trabajo y una función a cada persona de la sociedad y poder tener un control mayor sobre esta. Luego de alterar genéticamente e incubar a las personas, estos son dirigidos o establecidos a una de las 5 castas impuestas en la sociedad, siendo estas alfa, beta, gamma, delta y epsilon.
donde alfa están las personas más inteligentes y en épsilon las más tontas y las más feas. Bueno, también hay que agregar dos cosas con respecto a esta sociedad. Primero, no existe el amor de pareja, no existen los casamientos, no existe la monogamia. Y también, porque esas ya son cosas del pasado. Y también en esta sociedad se consume mucho el soma. ¿Qué es esto? Es una droga creada por el gobierno, la cual te otorga felicidad, te otorga buenos momentos, te quita los malos pensamientos de la cabeza. Y estos se las dan se las dan a los niños desde muy temprana edad. Así se van acostumbrando a consumir esto y que cuando no consuman el soma tengan grande depresión y grandes crisis emocionales. Bueno, nosotros anteriormente señalamos que Un mundo feliz de Aldous Huxley es una clara crítica hacia la sociedad consumista que ya se empezaba a gestar en los años 30 y que, dicho sea de paso, bajo algunas interpretaciones había tenido ciertos resultados, como puede ser, por ejemplo, el crack del 29. Sin embargo, ¿en qué nos basamos para decir tal aseveración? Bueno, hablemos un poco sobre las mismas páginas del texto. Por ejemplo, en la página 20 del texto se señala que los deportes nuevos solamente se permiten en el caso de que la implementación y la indumentaria de los nuevos deportes sea más costosa que la de los deportes anteriores. Y vemos, por ejemplo, otro ejemplo muy basado en el texto. En la página 34 se señala que en la etapa de niñez de los embriones, que son, como dijo anteriormente mi compañero Martín, generados de manera in vitro, cuando ellos están durmiendo se les señalan muchas frases que la verdad es que sí van dirigidas directamente a generar un comportamiento consumista. Un ejemplo claro es que a las mujeres se les señala que les deben gustar siempre los vestidos nuevos. Bueno, este método recién que hablaba Franco se llama hipnopedia, para los que no sabían, el cual consiste en que mientras el bebé está durmiendo, como bueno ya lo explico, mientras está durmiendo se le va diciendo por altavoz constantemente frases para que el niño haga lo que le está diciendo la frase. Un argumento mío de que por qué creo que la sociedad presentada en Un mundo feliz es una sociedad consumista es porque a los niños desde recién nacidos les generan un odio hacia la lectura y hacia la naturaleza. ¿Y cómo realizan esto? En el laboratorio, como dijo Martín, como los niños son creados, son fecundados químicamente en un laboratorio, aquí cuando los niños recién están aprendiendo a caminar y a gatear, los presentan y les ponen frente a unos libros y a una rosa. Los niños van hacia allá por naturaleza, para moverse y para saber lo que es, y justo cuando están llegando, los libros explotan y también a los niños los electrocutan en ese mismo momento. ¿Por qué pasa esto? Para que así les hace generar el odio y empiezan a llorar y después nunca más se quieren acercar a los libros ni a la naturaleza porque van a generar esa reacción. Bueno, yo quiero profundizar en lo último que dijo Franco Farías sobre que a las mujeres se les inducía a querer o a preferir vestidos nuevos. Y es que luego de que esto se menciona en la página 71, se dice una frase que es a más remedio, menos dinero. De esta se puede inferir, como relacionándola con lo de los vestidos, que a medida que se van desechando vestidos antiguos o productos general antiguos y se van comprando nuevos, cada vez van siendo más caros y más costosos para que se vaya ganando más dinero como los vendedores y los fabricantes de estos productos y cada vez van de cierta forma durando menos, así incentivando a la gente a ir comprando más seguido e ir renovando estos productos, porque desde que son pequeños se les va enseñando que siempre lo más moderno y lo más nuevo es mucho mejor de lo que uno ya tiene. Y bueno, otro de mis argumentos, el que por qué creemos que la sociedad presentada es una sociedad consumista, es porque en el prólogo del libro nos cuenta que el gobierno incentiva a una sociedad consumista porque ellos creen que si las personas están tristes, no van a comprar cosas, no se van a comprar los nuevos vestidos, como decían mis compañeros,
Y como esto no quieren que pase, les otorga el soma, que ya sabemos lo que es. Lo que los hace felices y así sí terminan comprando las nuevas cosas que quieran, los nuevos vestidos, las nuevas ropas para los nuevos deportes. También es importante añadir que a la gente se les inducía a salir al campo, salir de sus casas, como para poder, de cierta forma, liberar esa euforia que les daba, esa felicidad que les daba el consumir el soma. Aunque, como dijo Valentín, se les suprime este amor a la naturaleza, de cierta forma aumenta la tendencia o la necesidad de salir de los hogares y de esta forma poder consumir aún más el transporte público. Bueno, relacionado un poco a lo que dice Martín, esto se puede apreciar claramente en el libro, por ejemplo, cuando Marx va con Lenina a la reserva en Nuevo México y este le señala que quiere salir a pasear. Sin embargo, Lenina solamente quiere quedarse en la residencial del hotel, percatándonos entonces que ellos consideran viajar simplemente ir a otro establecimiento, no conocer cosas nuevas. Esto claramente se debe a que son cosas que se les inducen, no que nazcan realmente de su voluntad. Porque todos sabemos que si una persona al viajar lo único que quiere es observar nuevos paisajes y nuevas culturas que se ven en otros países. Bueno, hasta ahora resulta bastante obvio darnos cuenta que la sociedad que se plantea en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley es claramente una sociedad consumista. Sin embargo, aún no hemos expuesto por qué nosotros consideramos que es una crítica a una sociedad consumista. Y es básicamente por unos cuantos motivos, algunos que se plantean de manera implícita y otros que se plantean más bien de una manera explícita. El primero es que vamos a partir por los motivos explícitos. Me gustaría partir señalando que incluso la novela no se sitúa en un tiempo real, teniendo en cuenta que podría ser, por ejemplo, 1900, 1700 o alguna fecha similar. Esta se plantea en el 632 después de Ford, refiriéndonos a Ford como el gran empresario y millonario de su época, Henry Ford. ¿Ok? Esto indica que algo pasó con Ford, hubo una revolución mundial y después se logró, implantar un estado global, un gobierno mundial, y esto básicamente también se explica que las cruces cristianas se han reutilizado y se les ha cortado la parte de arriba para así formar la gran T. ¿Qué representa la gran T? Representa el modelo T de la marca Ford, que de hecho el 632 después de Ford es 632 años después de que el modelo T haya sido lanzado al mercado. ¿Qué significa esto? Que para el autor, quiere decir Aldous Huxley, el lanzamiento de este modelo representó una clara revolución. Ahora vamos a hablar un poco de las razones implícitas de por qué esto es una crítica a el modo de vida consumista que se estaba llevando, tanto en Europa como en Estados Unidos, a comienzos de los años 30 y por toda la década de los locos años 20. Y es principalmente, ya que a pesar de que en ningún momento se hace explícito lo que voy a decir, es más que obvio cuando el lector ha tenido una lectura crítica del texto. Y es básicamente señalar que todos los personajes están sumamente deshumanizados y todos los personajes no tienen identidad. El único que tiene identidad es el salvaje, y es precisamente porque se crió en un mundo sin soma, en un mundo que no estaba bajo el yugo del gobierno mundial, y bueno, eso lo termina llevando a las últimas consecuencias, las cuales es terminar con su vida al final del relato. Bueno, para ir concluyendo este Zoomcast, podemos decir que Un Mundo Feliz es una novela distópica que hace una crítica a la sociedad consumista, a través del planteamiento de una sociedad totalmente controlada y cegada por las autoridades, gracias al soma, esta droga de la felicidad que anteriormente describió Valentín. Este texto es destacado entre otras novelas distópicas porque fue escrito a principios de los años 30, donde ya se estaban impulsando algunos movimientos fascistas en Europa media, luego de la Primera Guerra Mundial.
y plantear una sociedad consumista y tan avanzada tecnológicamente era totalmente impensado. Bueno, queremos agradecer a todos por escucharnos y esperamos que este análisis haya sido de suma utilidad para todos ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Nos Chao, vemos. chao, Adiós. hasta luego.